Tenemos el gusto de saludar al diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Buenas tardes, Leopoldo. Lo saludan Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero. ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, diputado, por atendernos. Le decimos un día después feliz cumpleaños, de paso, que lo tenemos en línea. Bueno, peor hubiera sido que me lo dijeran antes, no, porque eso trae sí, mala suerte. No, eso no, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, por eso, así que muy agradecido. Bueno, nos alegra mucho de verdad hablar una vez más con usted. Abríamos hace unos minutitos nada más este programa. Y por supuesto, la noticia, la agenda la ha marcado Cristina el viernes. No solamente hablando de su responsabilidad histórica, ¿no? Cuando ha dicho que ella va a hacer lo que tenga que hacer en el próximo año o en el 2023, sino con respecto a otros temas también. Pero para empezar, sí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de una eventual candidatura de Cristina a la presidencia el próximo año. Mire, más allá de que yo crea, como tantos otros, que Cristina efectivamente ejerce el liderazgo de este espacio político tan amplio que se denomina el Frente de Todos, donde además del peronismo, que es la fuerza predominante, habemos muchos que venimos y procedemos de distintas culturas políticas, y además en él confluyen sectores sociales, sindicales, organizaciones culturales. Creo además que a eso hay que agregarle que del 2023 en adelante la Argentina va a estar efectivamente frente a una gran oportunidad. Ahora, eso puede ser una oportunidad en beneficio de la sociedad argentina, puede significar un salto hacia el desarrollo, o también puede transformarse en una enorme frustración. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que la Argentina, como se viene diciendo, y sobre todo a partir del rediseño geopolítico en el mundo, no solo la Argentina, sino América Latina, pero nuestro país en particular, tiene recursos naturales que van a ser de aquí en adelante, y ya son muy demandados por el mundo. El litio, el gas, los minerales denominados raros, bueno, la pradera que siempre fuimos, el agua potable, los grandes acuíferos. Pero eso que puede ser, reitero, un beneficio, puede transformarse en un riesgo y en una nueva frustración. Depende quién lo administre. Y yo creo que Cristina Kirchner es la que está en mejores condiciones de llevarnos, a partir de estas riquezas, a un país con desarrollo industrial, tecnológico, que dé un salto en calidad exportadora, que signifique efectivamente que no tengamos que leer dentro de 100 años un libro de otro Galeano que nos diga que las venas abiertas de América Latina dejaron fluir todas estas riquezas naturales, claro, a mano de los grandes monopolios internacionales. Creo que ella está en condiciones de hacerlo, en primer lugar, porque ha demostrado que sabe administrar el Estado. En segundo lugar, porque ha demostrado que sabe defender el interés nacional y de las grandes mayorías populares. Y en tercer lugar, porque sencillamente me parece que es la esperanza de millones de compatriotas nuestros de ir hacia una Argentina productiva, con pleno empleo, que recupere el bienestar y recupere también la felicidad. Entonces creo que en cualquiera de estos escenarios, Cristina es la que mejor puede representar los intereses del pueblo argentino. Sin duda, me quedo pensando en el escenario que usted plantea, que puede ser una oportunidad de crecimiento importante para nosotros, para los argentinos, las argentinas, que puede ser de esas riquezas en manos de la derecha. Y de manos de la derecha esas riquezas se van a esterilizar, se van a transformar en exportaciones baratas, de carácter meramente extractivo. El litio se lo seguirán llevando, como ocurre por ahora, en pala, como si fuera salmuera. El gas natural licuado requeriría de una inversión que el macrismo tuvo la oportunidad de hacer. Con el crédito del Fondo Monetario Internacional podríamos haber hecho 4 plantas de gas natural licuado, con lo cual estaríamos en condiciones de hoy de estar vendiendo nuestro gas natural, que lo vamos a tener a disposición para el mercado interno si se termina el gasoducto Néstor Kirchner, felizmente, pero lo podríamos transformar en gas natural licuado y estaríamos vendiéndolo a 3 o 4 veces el precio que tiene como gas natural.
sin licuar, y se lo podríamos estar vendiendo no solo a los vecinos, sino al mundo entero. Y bueno, y así en todos los órdenes. La derecha seguramente los va a dilapidar, esos recursos naturales, si es que llegara a gobernar, y por lo tanto vamos a ir a lo que yo denomino una nueva gran frustración, que va a significar, como ha venido ocurriendo hace mucho tiempo, que tenemos un país rico con un pueblo pobre. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Más allá de los temas económicos referidos a cómo administraría la derecha un posible gobierno, y más allá de la interna que supuestamente tienen, tan intensa, han tenido declaraciones en los últimos días que a mí me gustaría escuchar su opinión al respecto. Por ejemplo, Patricia Bullrich dijo ayer o tuiteó que si Moyano sale a protestar en un gobierno de ella, va preso. Larreta dijo que, refiriéndose a De la Rúa, por ejemplo, que fue alguien que siempre defendió las instituciones, pasando por alto los 39 muertos. Y alguien que seguramente usted conoce, que es parte del PRO, que fue presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical muchos años, Jorge Sapia, dijo, refiriéndose al PRO, que carecen de ética republicana. Aún integrando esa coalición, los calificó de esta manera. ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo ve desde el punto de vista institucional de los derechos de las personas la posibilidad de un gobierno del PRO, encabezado por cualquiera de ellos? Yo creo que sería una profunda regresión democrática, pero no es que lo creo porque lo supongo. En esta oportunidad, a diferencia del 2015, ellos no están mintiendo. En el 2015 mintieron descaradamente, desfachatadamente, dijeron que iban a sostener las medidas que había tomado Cristina Kirchner en favor de la sociedad, o que incluso las iban a mejorar, por ejemplo, suprimiendo el impuesto a la ganancia. Nada de eso ocurrió, duplicaron el impuesto a la ganancia, destruyeron todos los programas, hasta el programa Cunitas, ni siquiera tuvieron esa sensibilidad elemental. Pero esta vez no mienten, esta vez dicen lo que van a hacer. Dicen que van a privatizar la aerolínea argentina, que vamos a volver al régimen privado de jubilaciones y pensiones, es decir, todas cosas que fracasaron estrepitosamente en el pasado, en el menemismo. Dicen que van a suprimir el Ministerio de Salud, el de Educación, que van a achicar los organismos del Estado, que van a recortar los derechos laborales, que van a terminar con la indemnización. Pero además dicen no solo lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Y en el cómo dicen que van a venir con un proyecto autoritario que apuntale esas políticas económicas, a tal punto de autoritario que Macri admitió en un reportaje con Majul que si hacía falta bancar muertos, un liderazgo que bancara muertos para imponer ese programa económico, para eso estaban ellos. Y tras cartón, Patricia Bullrich y el propio Macri dijeron que las Fuerzas Armadas debían intervenir en Mascardi, en Rosario, y que debía reformarse la Ley de Seguridad Interior, precisamente para facilitar que las Fuerzas Armadas intervinieran. Entonces estamos frente a un proyecto autoritario. Ellos ven que planea en el mundo y en Argentina una especie de Estado prefascista y quieren utilizarlo como combustible para sostener ese modelo económico. Entonces, ¿qué están proponiendo? Un Estado fuerte para reprimir y para perseguir, y un Estado inexistente para actuar como contrapeso del mercado, que pasaría a ser el dueño y señor de nuestras vidas. Y bueno, creo que eso está generando muchas tensiones hacia el interior de Juntos por el Cambio, porque como bien dice Sapia, y están diciendo otros dirigentes radicales, cada vez les resulta más incómodo estar al lado de quienes tienen un mensaje que es el prototipo discursivo de las dictaduras militares. Que, por ejemplo, en Miami, hace pocos días atrás, Macri dijo que las universidades, incluso se atrevió a decir no solamente las nuestras, sino que las universidades de Estados Unidos habían copiado el modelo de la Sorbona, como si él supiera de qué se está hablando, y que estaban en decadencia porque habían sido infectadas por el populismo. Bueno, esto es lo que decían en la época de los bastones largos, en vez de populismo usaban la palabra comunismo como sustituto. Y bueno, y así en todos los terrenos. Entonces, efectivamente, la gente del radicalismo, por ejemplo, está empezando a advertir
por eso salió a decir esto Sapia, por eso salió a decir Lustó que no van a aceptar un plan Guadaña. Están empezando a advertir que esta gente pretende una democracia fingida. ¿Por qué? Porque están mucho más cómodos con la violencia que con la democracia. Bueno, de hecho, hoy mismo, ¿no? La vicepresidenta ha tuiteado acerca de, lo que viene, las maniobras que está preparando el Poder Judicial, diputado Moró, porque a modo de ejemplo citó alguna captura de un título de página 12 del día. La justicia en modo Macri es el título. Noviembre, un mes caliente de causas armadas y fogoneadas por el macrismo. Hay jueces y fiscales que son funcionales al expresidente y lo han beneficiado con sus decisiones y que actúan como si la oposición estuviera por ser gobierno o ya lo fuera. Las causas contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios kirchneristas que volverán a cobrar impulso en los próximos días. Digamos, viene ahora, esto lee un poco con lo que veníamos conversando, y disculpe que me extienda tanto, al principio, ¿no? Que, una eventual candidatura de Cristina es atacada directamente desde tribunales, digamos, Poder Judicial activa, un sector del Poder Judicial activa todo ese mecanismo que ya estuvo muy vivo en el 2015 y que le permitió a Macri ganar elección. Sí, es esa parte del Poder Judicial, sobre todo lo que se denomina el Fuero Federal porteño, Comodoro Pi, para decirlo en términos más entendibles, más la Corte Suprema, que efectivamente, ya participaron en la campaña del 2015, por ejemplo, cuando inventaron, lo que pasa es que los argentinos por ahí vamos quedándonos con la memoria aletargada, inventaron un asesinato, un poder judicial que inventa un asesinato, ya está para cualquier cosa. Inventaron el asesinato de Nisman, todos ellos saben, la Corte, los jueces, este señor Ercolini, que es el juez que tiene la causa hace 7 años, junto con el fiscal Tayano, y que no saben para dónde ir porque no tienen ninguna prueba, inventaron un asesinato. Le sacaron a la fiscal Fein, que era una fiscal proba, y a la justicia ordinaria nacional, le sacaron la causa a las trompadas para llevarla a la justicia federal, y con aval de la Corte, con esa cara que tienes, Lorenzetti, de Prócer, y todos los próceres que están ahí, inventaron un asesinato. Bueno, ¿no van a declarar este uso ahora también en el marco de esa...? Sí, será para seguir alimentando ese invento, qué sé yo, para qué va a declarar. Pero lo concreto es que han hecho cualquier tropelía. Y además, lo dijo Cristina el otro día en el discurso de la UON, a ella la quieren solo de acusada, cuando es víctima no. Cuando es víctima le dicen a los jueces, no, terminen toda la investigación, ya está, se terminó, lleguemos hasta acá. No, es terrible lo que está pasando. A ver, yo tengo la convicción de que Cristina Kirchner, y no solamente ella, pero ella es la más visible, no tiene posibilidad de tener justicia en la Argentina. Ella tiene que recurrir a los tribunales internacionales, como hizo Lula, para dar vuelta a la decisión en Brasil, que lo tenía preso durante la mitad del mandato de Bolsonaro. Pero ella no tiene justicia en la Argentina, no tiene ninguna posibilidad de tener justicia, porque además esta banda que se apropió de los tribunales de Comodoro Pi y de la Corte ha sabido, junto con sus mandantes, Manieto, Macri y compañía, armar varias trincheras de defensa, que son casi imperforables. Vos por ahí pasás la primera instancia de un juez probo, como puede ser Baba, como puede ser Crepla, como puede ser Ramos Padilla, Alejo, como pueden ser todos esos jueces que intervinieron fuera de Comodoro Pi. Pero ya la segunda trinchera no la pasás. Claro. Esa segunda valla no la pasás porque ya te chocás ahí con las cámaras federales, particularmente la de estos 3 guardaespaldas que tiene Macri. Sí, la de acá, la de los guardaespaldas, son 3 guardaespaldas. La sala 1, que no solamente actúan como guardaespaldas de Macri, sino que actúan como guardaespaldas de todos los que llevaron adelante ahora el atentado contra Cristina. Son guardaespaldas de quienes intentaron asesinar a Cristina, porque impiden la investigación, tratan de cortar la investigación cuando ya se avanza en la línea del financiamiento o de las responsabilidades políticas.
Entonces, y si no pasás esa barrera, cuando querés ir a casación te ocurre lo mismo, porque te encontrás con los que iban a jugar a la Quinta de Olivo, al ajedrez, al fútbol, al pádel y no sé a cuántos deportes más, que son Borinsky, Hornos, bueno, es muy... Y ni te hablo de la Corte Suprema, que fue aval de todas estas cosas, te reitero, avaló el invento de un asesinato. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Yo creo que Cristina no tiene posibilidad de encontrar justicia en la Argentina y tiene que recurrir a los tribunales internacionales. Me parece que no le queda otro camino. ¿El presidente podría hacer algo, diputado Moró, en este contexto, no? Porque el presidente, como un montón de dirigentes y como una gran parte de la ciudadanía, es consciente de esto que usted está describiendo y que está diciéndonos, y la propia Cristina lo dijo, la condena ya está escrita, ¿recuerda? ¿Podría hacer algo en este contexto para evitar o para, vamos a plantearlo al revés, para garantizarle a la presidenta justicia? No, hay que garantizarle a los ciudadanos justicia, además de la vicepresidenta, porque la vicepresidenta es emblemáticamente la que recibe los mayores ataques, víctima de hostigamiento, persecución, como no ha sido ningún dirigente político y menos mujer a lo largo de la historia argentina, porque la propia Evita desgraciadamente tuvo muy corta vida, digamos, se murió a los 33 años, y entonces sufrió menos en carne propia el ataque que está sufriendo Cristina, aunque también la persiguieron después de muerta. Pero digo, lo concreto es que el presidente, yo creo que en el inicio de su gestión perdió la oportunidad de hacer lo que había que hacer, no en defensa de Cristina, en defensa de los valores, como les gusta decir a ellos, republicanos, en defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, absolutamente vulnerados por este Poder Judicial, que además de todo esto se ha apropiado de decisiones del Congreso, que ha restablecido leyes derogadas por el Congreso, atribuyéndose funciones legislativas, que interfieren en las acciones del Poder Ejecutivo. Yo, si hubiera estado en ese lugar del presidente, de entrada hubiera dictado un decreto poniendo en comisión a todo el fuero federal porteño, no tengo ninguna duda. Leopoldo, ya que hablamos del presidente, le quería hacer una consulta, porque hace unos días atrás el presidente dijo que una de las cosas que iba a reimpulsar era la ley que está en la Cámara de Diputados respecto a las ganancias extraordinarias de las empresas en virtud de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Ustedes recibieron alguna comunicación de parte de la persona que se encarga de las relaciones parlamentarias entre la Casa Rosada y el bloque, de que impulsaran ese proyecto, de que lo llevaran adelante, de que trataran de combatirlo rápidamente? Mire, yo no soy autoridad del bloque, por lo tanto no quiero dar una respuesta contundente en un sentido o en el otro, porque podría estar cometiendo un error. Sí escuché, pero le reitero, hace un par de días, 3, 4 días, 5 días, así como de refilón, cerca de la presidencia de la Cámara, que el tema estaba empezando a ser puesto en agenda, pero la verdad que no le quiero dar una respuesta definitiva. Gracias. Bien, bueno, diputado Moró, no le queremos robar mucho tiempo más. Como siempre, usted es muy amable en atendernos. Por favor. Para terminar, le pido que nos diga cuál es su posición con respecto a las PASO. Mire, francamente, yo no tengo una posición adoptada de carácter personal. Obviamente, yo en esto adhiero al concepto de Máximo el otro día en el Congreso del PJ, de que los proyectos tienen carácter colectivo. Yo creo que esto tiene que someterse a un debate colectivo en el frente de todos y acompañaré la decisión final. La verdad es que hoy me preocupa muchísimo más que el tema de paso sí o paso no, me preocupa muchísimo más suma fija de aumento salarial sí o no. Y yo creo que hay que llevar adelante rápidamente, ya para este mes de noviembre, el aumento de suma fija, que no debe ser menor a 35.000 pesos. Yo lo llevaría a 40.000, pero por lo menos no debe ser menor a 35.000 pesos, lo que nos permitiría, junto con las paritarias, volver al salario anterior
bueno, si fuera de 40.000 estaríamos cerca de volver al salario de Cristina, si fuera de 35.000 estaríamos en el salario del 2017, de 2018. Yo creo que ese es el tema a dilucidar rápidamente. Suma fija. Bien. El presidente lo que dijo era que más que el monto, lo que los estaba demorando es ver hasta qué salario se va a aplicar la suma fija, porque el ejemplo que él dio fue que, bueno, si es un salario de 100.000 pesos con la suma fija, llegaría a 130, y entonces los de 130 le van a decir, ¿y nosotros qué? Los que ya ganan 130, ¿no? No, a ver, obviamente si usted le aumenta 35.000 pesos a alguien que está ganando 500.000 pesos, no tiene mucha incidencia, pero si usted se lo aumenta a los de 100.000, sí tiene mucha incidencia. No hay que entrar en esa discusión, hay que aumentárselo a todo el mundo y punto. Bien, a todos, para todos y todas, exactamente. Bien. Así es. Diputado, no le robamos más tiempo, preguntas tenemos, pero sabes cuántas miles, pero es la verdad que ha sido muy amable y nos dedicó un montón de tiempo, como siempre. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo.